el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se ha revolucionado en la última década. Hasta hace unos 10 años aproximadamente no podíamos saber con certeza si una persona que tenía unos síntomas de demencia padecía o no padecía una enfermedad de Alzheimer. Solamente lo podíamos saber con seguridad una vez que el paciente fallecía y se analizaba su cerebro. Y en ese cerebro encontrábamos unas proteínas que se llamaban beta-amiloide y proteína tau. Ello implicaba que hasta el 20-30% de los diagnósticos que se hacían de enfermedad de Alzheimer realmente eran erróneos, porque en vida, como he dicho, no podíamos diagnosticar e identificar esa patología. En la última década eso ha cambiado, gracias a la introducción de unas pruebas que se conocen como biomarcadores. Tenemos dos grandes grupos de biomarcadores. Por un lado tendríamos una prueba que se llama el beta-amiloide, que es una prueba de imagen y nos permite detectar directamente si en el cerebro de la persona existen esas placas de esa proteína que hemos llamado, que se llama beta-amiloide, que se acumula en el cerebro de los pacientes con esta enfermedad. Y los otros biomarcadores que tenemos consiste en el análisis del líquido cefalorraquídeo del paciente, que es el líquido que baña el interior del cerebro y que se puede extraer y analizar realizando una punción lumbar. Mediante el análisis de este líquido podemos identificar también la presencia de esa proteína beta-amiloide y de esa proteína tau. De esta forma, si combinamos los síntomas clínicos del paciente con la alteración en estos biomarcadores, en el momento actual podemos diagnosticar con total certeza si el paciente padece o no padece una enfermedad de Alzheimer. El problema de los biomarcadores que tenemos en la actualidad, del beta-amiloide y el análisis del líquido cefalorraquídeo, es que son pruebas o bien muy invasivas, es decir, muy molestas para el paciente, porque la realización de una punción lumbar es una técnica bastante incómoda, o bien que son técnicas caras. Un beta-amiloide es una prueba bastante cara y además no está disponible en la mayoría de los hospitales. Por lo tanto, queda claro que son necesarias pruebas mucho más fáciles de obtener y más baratas que nos intenten aportar una información similar a la que tenemos con estos biomarcadores. En los últimos años está quedando claro que existen algunas moléculas que se pueden analizar en plasma y por lo tanto con un simple análisis de sangre podríamos obtener una información muy similar a la que ya tenemos con estas pruebas que utilizamos actualmente y con las ventajas de ser simplemente un análisis de sangre lo que nos dé la información. Además, probablemente no va a ser excesivamente caro y por lo tanto nos va a permitir diagnosticar de forma rápida, sencilla y barata la existencia de una enfermedad de Alzheimer en el cerebro de un paciente. En el plasma podemos analizar multitud de proteínas y de hecho la proteína beta-amiloide y la proteína tau que se acumulan en el cerebro también están presentes en la sangre, por lo tanto las podemos analizar. Concretamente, la proteína tau puede sufrir una serie de modificaciones diferentes y concretamente la modificación en la posición 217, que es lo que llamamos proteína fosfotau 217, se puede analizar en el plasma y se correlaciona bastante bien con la alteración en las pruebas que habitualmente utilizamos de rutina y que hemos comentado, el beta-amiloide y el análisis del líquido cefalorraquídeo. Probablemente esa prueba va a ser de gran utilidad como, digamos, técnica de screening o de selección, de triaje, para identificar a aquellas personas que tienen una probabilidad muy alta de tener la enfermedad. En el futuro va a tener una aplicación muy interesante para de esta forma poder seleccionar e identificar con mayor precisión los enfermos con mayor probabilidad de sufrir la enfermedad de Alzheimer.